Hola, buenos días, bienvenidos en Economía Debate. Hoy tengo el enorme placer de tener aquí conmigo a Fernando Ruiz. Buenos días, Fernando, ¿cómo Buenos estás? días, Encantado de Giuseppe. tenerte aquí. Fernando ha sido consejero delegado de Deloitte y actualmente es el presidente de la Fundación Ceres. Ujú. Bueno, la Fundación Ceres, que es una fundación muy relevante, muy importante, sobre todo en este momento de la historia del mundo, ¿no? Donde la responsabilidad, parece que de responsabilidad hay poca, ¿no? Sí. En la última temporada. Entonces, la responsabilidad empresarial es una de las cosas más relevantes, ¿no? Y además en función de los tantos desafíos que tenemos en este momento, ¿no? Entonces, he pensado de hacer Ujú, esta conversación contigo exactamente por esto, ¿no? Estamos en un mundo muy revuelto, ujú, donde las presiones sobre las empresas y también sobre las familias ujú, elevada, la huella social se amplía, ujú, entonces efectivamente sea hacer empresa, sea far frente, ¿no? Hacer ujú, frente a esta situación es complicado para todos, ¿no? Y hacerlo con responsabilidad de cualquier manera tendría que mejorar la situación, ¿no? Porque ujú, si todos fuéramos un poco más responsables sería mejor, ¿no? Y la fundación que promueve esta responsabilidad empresarial, esta responsabilidad social, tiene muchas iniciativas. ujú, He leído de una iniciativa en particular que junta las generaciones nuevas con las antiguas, la experiencia con diciamo, el interés ujú. a innovar y a pensar a un futuro mejor. Y por lo tanto he pensado que en un mundo donde además de la demografía puede de cualquier manera marcar la Ujú. economía de los países, es interesante entender un poco más de esta iniciativa y luego hablaremos también de De otras acuerdo. muchas cosas. Pues nada, buenos días y muchas gracias, Giuseppe, por darnos esta oportunidad. Es un placer, como amigos, el tener esta charla contigo. La Fundación Ceres es una fundación que tiene aproximadamente 17 años de antigüedad. Es una fundación singular porque no tiene como objetivo fundacional el atender a colectivos desfavorecidos, sino que lo que promueve es que las empresas tengan en cuenta en su día a día el impacto social que generan y que además de tener en cuenta el impacto medioambiental y el impacto financiero a la hora de tomar decisiones, tengan en cuenta el impacto social como un factor que deben considerar. En la fundación hay unas 150 empresas, aproximadamente el 80% de las empresas del IBEX están en la fundación y luego hay empresas de distinto tamaño y nosotros lo que hacemos es intentar que las empresas tengan este enfoque y lo promovemos a través de diferentes acciones. Acciones de comunicación, institucionales, tenemos unos premios anuales que son muy prestigiosos, hacemos una jornada anual, tenemos entrevistas con los líderes, tenemos un programa que lleva ya 6 años que ha construido un sistema de medición del impacto social a través de indicadores que luego podemos hablar de Sí. él y una de las iniciativas más recientes es precisamente la iniciativa a la que te refieres, que es el problema intergeneracional. ¿Por qué pensamos que era una necesidad para las empresas el atender esta circunstancia? Precisamente por lo que tú estás diciendo, que es el problema que tenemos demográfico. Tenemos un problema demográfico enorme en Occidente y al final, bueno, no hay tanto talento como había en el pasado, con lo cual se va a producir una situación, ya se está produciendo, en la que el talento más senior, porque además hay más esperanza de vida, va a tener que estar en activo más Más tiempo. tiempo. Con lo cual se está dando en las empresas una circunstancia en las que hay empresas en las que conviven hasta 6 generaciones. Y claro, con el nivel de avance en todos los sentidos que está teniendo el mundo, la tecnología, etcétera, y las circunstancias que se están produciendo, el gap generacional es enorme. Y entonces se plantea el reto de construir mecanismos de colaboración y de comunicación entre las diferentes generaciones para convertir este reto en una oportunidad y Claro. poder aprovechar ese talento. Pero es que además
también podemos hablar de eso hoy, se da otra circunstancia que es el tema de la inteligencia artificial y la tecnología. La inteligencia artificial plantea unos retos enormes a toda la humanidad. Pero yo creo que uno de los retos principales que plantea es la transformación de los sistemas de aprendizaje. Porque es evidente que el oficio a lo largo de la vida se gana con la experiencia, claro. O hasta ahora lo hacíamos así. Es decir, tú llegabas a tener experiencia y a generar criterio a lo largo de los años porque en tu carrera profesional estabas sometido a diferentes circunstancias. Claro. A la prueba, el error, a equivocarte. Si ahora las nuevas generaciones empiezan a trabajar y no van a estar sometidas a esas circunstancias porque desde el inicio van a contar con una herramienta que les da resueltas las cosas, ¿cómo vamos a generar ese criterio de cara al futuro? Pero lo hablamos después. Antes tú has hablado de medición. Este es un tema muy importante porque muchas veces en la historia decimos este tipo de responsabilidad social tenía más una intención reputacional y menos una intención práctica, ¿no? Entonces, claramente la medición te permite, primero, si haces una inversión, de entender si ha tenido retorno, ¿no? Y segundo, para que cualquier acción se responda, decimos, a algo efectivo y que efectivamente impacta a la sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué ha aportado la Fundación en este sentido? Bueno, nosotros pensamos, la Fundación, como te he comentado, la componen fundamentalmente empresarios. Y los empresarios saben perfectamente que todo lo que no se mide no mejora, no se puede comunicar y no se puede objetivar. Por eso nos planteamos el construir este sistema de indicadores que no inventa nada, sino que utiliza los indicadores, parte de los indicadores que ha establecido la normativa europea. Lo que ocurre es que la normativa europea, el CSRD, cayó en una casuística donde en una primera instancia se exigían 1.300 indicadores a las empresas, lo cual es un absurdo total, y después de la normativa Omnibus los han reducido a 300, pero 300 sigue siendo igual de absurdo. De hecho, pongo como ejemplo la memoria de responsabilidad social elaborada de acuerdo con la normativa para una gran entidad, un gran banco, por ejemplo. El año pasado una memoria estándar tiene 800 páginas. Entonces eso no sirve para medir, ni para objetivar, ni para comunicar. Por eso nosotros lo que establecimos en un principio fue un criterio de los indicadores tienen que ser sectoriales, porque no tiene nada que ver cómo se mide el impacto social que genera un banco con el impacto social que genera una compañía hotelera o una compañía de energía. Entonces establecimos un acuerdo con las principales consultoras de España, EY, Price, McKinsey y Boston, y elegimos en cada sector de actividad más importante de España, tenemos los 7 o 8 mayores sectores, 1 o 2 empresas, miembros de SERES, que se prestaron a construir este mecanismo, esta herramienta, y haciendo un equipo conjunto de la consultora y de SERES, en cada empresa definimos el mapa básico de actividades, y para cada una de las actividades definimos los indicadores en cada uno de los 4 grupos en los que consideramos que una empresa impacta socialmente. Estos 4 grupos son los empleados, los proveedores, los clientes y la sociedad en general. De manera que, por ejemplo, para los empleados, los indicadores son prácticamente comunes a todos los sectores. En el caso de proveedores hay similitudes, en clientes hay alguna diferencia más, y en el caso de la sociedad o la colectividad son muy distintos, porque no tiene nada que ver cómo afecta a una empresa a cómo afecta a otra. Pero en su conjunto, en cada sector, no hay más de 30 y tantos indicadores. Con lo cual, eso te permite llevar adelante una medición y un seguimiento y una comunicación.
Tuvimos hace un año y medio una subvención dentro del programa de fondos europeos de la Administración, del Ministerio, y con esa subvención hemos digitalizado la herramienta. Presentamos el proyecto terminado en el mes de marzo en el Congreso de los Diputados, y hoy la herramienta es una herramienta accesible para cualquier empresa que está en la página web de la Fundación. Entonces, cualquier empresa puede acceder a la herramienta, meter el sector en el que está, entrar en ese sector y ver para cada una de estos grupos y de actividades cuáles son los indicadores que hemos definido. Entra en el indicador, está la definición del indicador y en una parte importante de casos tenemos la media del sector de impacto social en ese indicador. Donde se puede medir también donde puede medir la empresa cuál es su situación con respecto a esa... Bueno, una grandísima labor. Es un gran avance porque, y estamos trabajando al mismo tiempo con el Banco de España, con la CNMV, con el ICAC y con la Unión Europea, con la Comisión, para que cambien el enfoque que han establecido y vayan a un enfoque sectorial y reduzcan aún más el número de indicadores de esos 300 a un número más reducido. Te quería hacer una pregunta como, decimos, persona que estando muy cerca de las empresas puede de cualquier manera opinar sobre a qué punto estamos en términos de visión de medio largo respecto a la de corto, ¿no? Porque el mundo empresarial está sometido a grandes presiones por todos los motivos geopolíticos, el impacto que tienen y tal, ¿no? Y una de las responsabilidades sociales, según mi opinión, más importante es la de tener visión, ¿no? Visión para que la empresa vaya mejor y bien, tenga perspectiva y visión también para sus empleados, sus proveedores, porque claro, si la empresa crece, esto será beneficioso para todos. Si todos están demasiado centrados en reducir costes, esto es un problema. Entonces, ¿cómo ves tú esto? Y luego hablamos, aparte de la inteligencia artificial, que hace parte de ese razonamiento. Bueno, como te he comentado, en la Fundación hay 150 empresas, nosotros tenemos una interacción continua con las empresas que están en la Fundación, y lo que nos dicen las empresas, que lógicamente están continuamente haciendo estudios de mercado para ver cuál es la evolución de la percepción que tienen sus clientes sobre ellas y cuáles son los principales atributos que valoran estos clientes, lo que nos dicen nuestras empresas es que en estos últimos 2 años, que estamos viviendo un cambio de paradigma en el mundo, con Trump, todo lo que está ocurriendo geopolíticamente, lo que han observado es que en los consumidores, en la sociedad, ha bajado la preocupación sobre el aspecto medioambiental, pero no ha bajado en absoluto, sino que ha crecido la preocupación sobre el aspecto social. Y que el elemento social es, si cabe, un elemento más valorado y más importante para los clientes en cuanto a qué hace la empresa o qué impacto social genera. Por eso lo que nos dicen nuestras empresas es que para ellas es, si cabe, más importante tener en cuenta el impacto social que generan, medirlo y comunicarlo. Porque al final, Giuseppe, toda empresa nace porque existe una necesidad social. Si no existiese esa necesidad social, no existiría la empresa. Un medio de comunicación cubre la necesidad social de información. Ninguna duda. Una empresa petrolera cubre la necesidad social de proveer de fuel, de energía. Una empresa eléctrica. Y entonces lo que ocurre es que hasta ahora esto no se ha medido ni se ha comunicado, pero nosotros tenemos una filosofía que intentamos trasladar a nuestras empresas y a la sociedad, y es que, en nuestra opinión, las empresas deberían de comunicar a la sociedad trimestralmente, cuando presentan resultados, de manera que, en primer lugar, informasen del impacto social que han generado. Mire usted, este trimestre hemos generado todos estos efectos sociales, con este coste medioambiental, y haciéndolo hemos tenido este resultado financiero. Pero no al revés, porque si no, lo que ocurre es que la percepción que se genera en la sociedad acerca de la empresa es una percepción incorrecta. Parece que es un ente que está ahí generando beneficio y que no está teniendo una aportación relevante desde el punto de vista social, cuando no es así. Nosotros en el proceso de
de elaboración de la metodología, que hemos trabajado con empresas y con patronales, se han puesto de manifiesto aspectos absolutamente impresionantes. Por ejemplo, uno de los sectores que más ha avanzado es el sector de farmaindustria. De hecho, la patronal de farmaindustria ha adoptado ya la metodología de huella social como una metodología con la que comunica cada semestre cuál es el impacto social que el sector está generando. Entonces, por ejemplo, en el sector de farmaindustria se ha puesto de manifiesto que España es uno de los países del mundo, creo que es el segundo o el tercero en ensayos clínicos, por encima de países muchísimo más grandes que nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema sanitario público muy potente y un sistema sanitario privado también muy potente que colabora muy bien con el público. Y además tenemos una sociedad que es tremendamente generosa a la hora de prestarse a realizar estos ensayos. ¿Por qué esto es importante? Porque eso nos da una cantidad de ventajas enorme desde el punto de vista de la inversión de las compañías farmacéuticas y desde el punto de vista de acceso de nuestra sociedad a innovación en medicamentos y a, digamos, mejoras que se están produciendo. Y te puedo poner multitud de ejemplos. Por ejemplo, en el sector de seguros, las compañías de seguros españolas no están utilizando los algoritmos para decidir cuál es la prima o si una persona es elegible para tener un seguro de salud si tiene más de 60 años, cuando esto lo están haciendo en países como Estados Unidos y en otros, porque si lo hiciesen, los que tenemos más de 60 años no tendríamos seguro de salud o tendríamos que pagar una cantidad enorme. Y eso es un sentido enorme de responsabilidad y eso social. lo hacen las compañías de motu propio. Las compañías de energía están atendiendo a decenas de miles de personas que no pueden quedarse sin energía ni un minuto al día porque depende su vida de ellos y lo están haciendo de manera natural. Con lo cual tenemos multitud de ejemplos donde la responsabilidad social de las empresas se pone de manifiesto y que desgraciadamente hasta ahora pues no se medían ni se comunicaban y creemos que eso es muy y eso importante. de la comunicación, aparte que la comunicación en general es la clave de todo, ¿no? Porque si tú no comunicas no existes, la comunicación es importante y sobre todo si puedes demostrar concretamente que has hecho lo que has hecho, ¿no? Y luego tiene otra ventaja, ¿no? Que crea emulación. Claro. Al final, saber que un sector o una empresa lo hace bien te estimula, ¿no? También a tu empresa, a tu sector, de seguir porque ves que tiene efecto, ¿no? No solo reputacional, también de negocio, porque al final, si una sociedad en la cual tú operas está mejor y tiene más posibilidades, también tu negocio será mejor, ¿no? Hablando de inteligencia artificial, yo de manera absolutamente provocadora escribí un artículo donde sustancialmente ponía en relieve el hecho que muchas empresas en este momento, que además tienen muchísimos problemas de implantación de la inteligencia artificial, porque a veces no tienen ni la integración de datos. Entonces, si tú no tienes integración de datos, aplicar la inteligencia artificial no es tan sencillo. Pero la preocupación primaria más importante es pensar a cómo pueden sustituir personas con inteligencia artificial. Esto claramente produciría, se tiene que demostrar, pero produciría eficiencia, pero según mi opinión crearía una huella social aún mayor, porque menos gente trabajando, asistida por el Estado, significa menos gente que tiene capacidad de renta para consumir servicios y productos. Y para pagar impuestos. Y para pagar impuestos. Por lo tanto, yo digo, la pregunta que las empresas tendrían que hacer no es cómo puedo sustituir las personas con la inteligencia artificial. La pregunta tendría que ser, en la situación en la cual estoy, con el empleo los empleados que tengo, utilizando la inteligencia artificial, ¿cuánto puedo hacer más? Y eso yo creo que es una provocación para mí muy sensata, pero quería saber cómo lo ves tú y sobre todo cómo podemos para que cambie esta obsesión, ¿no? Para al final
ser eficiente reduciendo y no invirtiendo, ¿no? Esta es una preocupación que tengo y es altísima. Yo estoy absolutamente de acuerdo contigo, Giuseppe. De hecho, no sé si has leído que desde hace unas semanas en Estados Unidos, en actos de graduación, en universidades y en el high school, cada vez que los ponentes han mencionado el tema de la inteligencia artificial, se ha producido un abucheo en el colectivo. ¿Por qué? Porque llevamos ya, creo que son 2 o 3 años en Estados Unidos, donde los recién titulados universitarios tienen dificultades para colocarse, cosa que nunca había ocurrido. De hecho, las grandes consultoras llevan varios años ya contratando menos personas junior que el año anterior, cosa que nunca había pasado en la historia. Yo no puedo estar más de acuerdo con tu enfoque y creo que se está haciendo así y es un gran error. Hay unas inversiones de centenares de miles de millones de dólares en Estados Unidos, hay una presión enorme del mercado para ver si estas inversiones se van a materializar en generación de valor para las empresas y para los accionistas, pero de momento todo se está planteando como una reducción de costes y la reducción de costes lleva aparejada la reducción de plantilla, es consecuencia de la reducción de plantilla y la reducción de plantilla es lo que tú planteas, son más personas en el paro que además del problema de los impuestos sabemos que cuando esto se produce los populismos entran y se produce una desestabilización en las sociedades y en nuestro modelo democrático de sociedad. Curiosamente, hablando con un socio, con Tomás, que es vicepresidente de Seres, con Tomás Calleja, que es socio de McKinsey, me decía que ellos habían hecho esta reflexión y que habían pensado exactamente esto y habían decidido no contratar a menos gente de la que estaban contratando y pensar en cómo cambian los sistemas de formación y cómo convierten el reto en una oportunidad para generar ingresos de otro modo. Creo que si no hacemos en general en las empresas este enfoque, podemos tener un problema muy serio. Yo te lo estoy diciendo porque yo creo, por ejemplo, que una fundación como Seres, esta es una de las más grandes responsabilidades sociales. Cioè, pensar a la economía social, no la economía de las empresas. Entonces, podría ser yo creo, tendría que ser, ¿no? De hecho, yo creo que es uno de los grandes retos de la inteligencia artificial, junto con otro, en mi opinión, que es brutal, que es la seguridad. Claro. Es decir, vamos avanzando rápidamente con una revolución la cantidad de tecnológica datos que luego no sabemos sin control alguno. Nadie se está planteando a nivel mundial si no debería haber algún acuerdo sobre el tema de seguridad y también, Giuseppe, sobre qué límites queremos poner a la inteligencia artificial. O sea, qué parte le queremos dejar al ser humano y qué parte le queremos dejar a la inteligencia artificial. Yo estaba el otro día en una charla con un alto responsable de una empresa líder desarrollando todos estos sistemas y hablaba de un futuro cercano con empresas donde habría una capa dirigente de personas muy senior, una capa por debajo de personas que harían trabajos de menor valor, manuales que no se pueden sustituir, y una capa intermedia de agentes que dirigirían la empresa. Desde mi punto de vista, este es un modelo que plantea una cantidad de problemas y de retos al modelo de sociedad que tenemos que es tremendo, es tremendo y que deberíamos de reflexionar y de plantearnos. Bueno, yo, para concluir esta charla que ha sido súper interesante, he acabado un poco con este tema porque porque en el fondo estas fundaciones, como la Fundación Ceres, es una fundación que puede impactar, ¿no? Primero, porque las 150 empresas que hacen parte de la Fundación Ceres son empresas que son referentes. Entonces, si estas empresas de cualquier manera demuestran la importancia y la necesidad de ser más responsables socialmente, porque esto da beneficios a todos, sobre todo a la sociedad, bueno, esto es un elemento importante, ¿no? Y por lo tanto, yo creo que
a más desafíos, quizás más responsabilidad. Sí. Entonces, te felicito por el trabajo que habéis hecho hasta ahora y sobre todo por lo que tenéis que hacer Sí, en los próximos años, que a raíz de todo lo que hemos dicho es enorme. es enorme. Es enorme. Por lo Pues tanto, nada, Giuseppe, un placer estar aquí contigo y que nos hayas dado esta oportunidad y a tu disposición. No, y mira, felicitaciones. la oportunidad ha sido para mí y para el debate de escuchar. Y felicitaciones por el espacio. Muchas gracias. Encantados y hasta la próxima. Hasta luego.